Hoy vamos a revisar este artículo llamado "Estos son los principales obstáculos que alteran la continuidad de las empresas familiares". Los conflictos entre hermanos y primos son uno de los mayores obstáculos. Family Business Solutions analiza 220 familias empresarias. Bueno, vamos a revisar qué tiene que ofrecer este artículo y por supuesto lo vamos a tratar de complementar un poco con mi opinión y experiencia. Con ocasión del Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo miércoles 15 de mayo, hoy que está saliendo el video, la consultora de empresas familiares Family Business Solutions ha analizado entre las 220 familias empresarias con las que ha trabajado cuál es la dificultad en la relación familia-empresa que más complica la continuidad de los negocios regentados por familias. De su análisis, concluye que los conflictos entre hermanos y primos son uno de los mayores obstáculos para el relevo generacional. En el momento del relevo generacional, cuando la generación anterior que actuaba como punto de equilibrio entre hermanos o primos sale del negocio, los conflictos, ya sean rivalidades, celos, desvanecencias, roces, diferencias en la visión compartida, suelen hacerse más visibles o acentuarse, poniendo en riesgo la continuidad del negocio, señala un comunicado de la consultora. En algunas empresas familiares observamos que mientras los padres se mantienen en el negocio, existe un falso equilibrio propiciado por el respeto a los mayores. Esto desaparece cuando por motivos de edad los padres ceden el testigo a la siguiente generación, señala Ricard Agustín, fundador de Family Business Solutions y consultor de empresas familiares. Bueno, hasta aquí el artículo se ha enfocado en lo que, en mi opinión, son problemas de avanzada para las empresas familiares. ¿Por qué? Porque está hablando de conflictos entre hermanos y primos. Está hablando de entre hermanos, que ya podemos interpretarlo como segunda generación, y primos, ya tercera generación. Es decir, la empresa ya debería haber sobrevivido el traslado de la primera a la segunda generación para que podamos ingresar en los conflictos que aparentemente va a citar este artículo. Así que bueno, comencemos con trabajo con hermanos, que es lo primero que menciona. En cuanto al trabajo con los hermanos, segunda generación, hijos de los fundadores, Agustín señala que suelen tener mayor visión compartida respecto al futuro y el rumbo de la empresa familiar. Sin embargo, trabajar con los hermanos muchas veces es complejo, debido a la rivalidad y celos que hay entre ellos, algo que complica el compartir responsabilidades en el negocio. Muchas veces se trasladan los roles y etiquetas que teníamos en la familia a la empresa, y eso complica mucho trabajar juntos. Si ya existían dificultades para comunicarnos y entendernos como hermanos de pequeños a la hora de jugar, será poco probable que las cosas mejoren por sí solas cuando nos encontremos al frente de la empresa familiar, indica Agustín. Y bueno, la verdad es que cuando, por la experiencia que nosotros también tenemos trabajando con empresas familiares, de los mayores conflictos que suelen haber es por falta de definiciones en temas angulares para la convivencia de la familia dentro de la empresa. Esa piedra angular de diferenciar que no se está en el hogar, un lugar de confort, de comodidad, sino que se está en la empresa, un lugar de exigencia, de trabajo, de competitividad. Entonces, saber separar esas dos situaciones es primordial para que los hermanos comiencen a discernir el momento en el que se encuentran. Porque mi hermano seguirá siendo mi hermano en la casa o en las reuniones familiares, pero en el trabajo puede ser mi jefe o puede ser mi par, o puede reportarme a mí, ¿no? Y hay que saber cómo comportarse en estas distintas situaciones, ¿no? Entonces, estos problemas que está mencionando ya son de bastante avanzada, mayor visión compartida respecto al futuro y el rumbo de la empresa familiar. Esto ya básicamente nos está poniendo en una situación donde ya la primera generación entregó la batuta, como bien decía hace un rato el artículo, y sobre todo hay mucho más detrás. O sea, estamos dejando de por lado conflictos mucho más
digamos, anteriores a estos de aquí. Estos de aquí serían como en una segunda o tercera etapa, ¿no? Porque ya estamos hablando de la segunda generación, de la tercera generación. Mientras que las empresas familiares realmente los primeros conflictos que tienen que abordar son los de la etapa de transición de la primera generación, del fundador a la segunda, la selección de un sucesor, las normas de convivencia dentro de la empresa de la segunda generación, cómo se va a ir acoplando. Es decir, va a salir de la universidad directito allá a tener un puesto gerencial, o van a salir y van a tener que buscar trabajo por fuera para generar hábitos de trabajo. Van a tener que comenzar en el último peldaño de la compañía para que puedan conocer realmente la compañía y vivir el proceso que hay que tener para ascender en la escalera laboral. Entonces hay muchas cosas que creo que el artículo se nos está saltando porque se está enfocando, no estoy diciendo que esté mal, pero se nos está adelantando en conflictos de mucho más avanzada que pudiéramos tal vez analizar con mayor detenimiento, ¿no? Pero lo que se está mencionando en cuanto a lo que corresponde a segunda generación y tercera generación, lo veo bastante acertado, ¿no? Ese momento en que los hermanos empiezan a discernir, a diferenciarse y encontrarse en una bifurcación respecto a lo que se debería hacer. Pero para llegar a ese punto debió haber un proceso claro de relevo del mando, en el cual el hermano que quedó seleccionado como el gerente general, el presidente ejecutivo o como sea la nomenclatura en tu empresa familiar, eso es autoridad que se respeta. Porque si tú vas a una empresa que no es familiar y empiezas a cuestionar repetidamente al gerente general, al CEO, porque no estás de acuerdo, uno normalmente se lo guarda. Pero como es el hermano, es mi hermano, se lo tengo que decir. Y empiezo a generar roce, y empiezo a generar conflicto. Entonces, creo que se nos ha saltado un poco el artículo, ¿no? Vamos a continuar con el tema de trabajo con hermanos, ahora trabajo con primos, para ver qué más nos comenta y ver cómo complementamos esta información. En lo respectivo a trabajar con los primos, tercera generación, los nietos del fundador, Agustín indica que estos suelen tener menos rivalidades y celos, pero también menos unión y visión compartida que los hermanos, donde el vínculo suele ser más intenso. El vínculo entre hermanos, por supuesto, ¿no? Entre primos es intenso, pero no es lo mismo, ¿verdad? Por esta razón, el trabajo entre primos suele ser más complicado que trabajar con los hermanos. En ese sentido, Agustín indica que, a diferencia de los hermanos, los primos no comparten tantas experiencias porque crecen en hogares separados y evidentemente tienen distintos padres, con cónyuges que ya no proceden del núcleo familiar inicial de los hermanos. Por ello, los miembros de las distintas ramas familiares seguramente tendrán valores distintos, en buena parte por la influencia de los cónyuges en la educación de los hijos. Lo anterior generalmente hace que, cuando crecen, los primos ya no tienen el mismo nivel de fraternidad, fidelidad, intimidad y unión que los hermanos, si bien el cariño y la amistad entre ellos también puede ser muy fuerte. Ya de mayores, sus respectivas parejas también influirán en su forma de ser, lo que puede distanciarlos de los demás primos y generar desvanecencias. En este sentido, Family Business Solutions señala que, en la mayoría de casos, planear con tiempo y correctamente el relevo generacional y consensuar las normas que regirán la relación familia-empresa-propiedad mediante un protocolo familiar ayuda a prevenir y a resolver estos conflictos entre hermanos y primos. Muy bien, todo lo que menciona el artículo tiene pequeñas partes de lo que también es ese cambio de primera generación a segunda generación que lamentablemente veo que no lo ha mencionado y creo que es un hueco importante que ha dejado este artículo. Si bien es cierto, toda la información compartida es muy interesante y es muy adecuada, la verdad que se nos saltó el primer peldaño, llamémoslo así, de la primera generación a la segunda generación. Porque, por ejemplo, cuando menciona aquí que ya de mayores sus respectivas parejas también influirán en su forma de ser, lo que puede distanciarlos de los demás primos y generar desvanecencias. Esto aquí aplica perfectamente para lo que es el traspaso de la primera a la segunda generación.
Porque lógicamente los hijos e hijas de los fundadores también van a tener cónyuges. Entonces esos cónyuges van a estar viendo la dinámica familiar. Y por ejemplo, uno de los problemas o conflictos más comunes que suelen haber en cuanto a que los cónyuges ya empiezan a influir en dichos conflictos es que, por ejemplo, el hermano mayor en la época de bonanza de la compañía pide un préstamo para su casa. $40,000 para apoyarse con la entrada, ellos tienen la otra parte y cosas así. Entonces piden el préstamo y lo aprueban porque la empresa está muy bien, todo está yendo viento en popa o viento en proa, no me acuerdo cómo era el dicho, pero bueno, la cosa es que todo marcha perfecto y lo que termina sucediendo es que el hermano que sigue también pide un préstamo unos años después, pero la situación ya no es la misma, sino que ha cambiado, hay que ajustarse un poco más el cinturón, las ventas ya no están iguales, entonces cambió todo el contexto de la empresa familiar cuando el segundo hermano pide el préstamo. ¿Y qué le toca decir a papá y mamá, que son fundadores de la empresa? Le toca decirle: hijo, te cuento que en este momento no podemos apoyarte con el préstamo para tu casa, para tu carro, para las vacaciones o lo que sea. Toca esperar. ¿Y qué empieza a pasar en el hogar del hijo que no recibió el préstamo? Su cónyuge le empieza a decir: ah, pero a tu hermano sí le prestaron. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no te prestan? Y ya, pues ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Entonces empiezan a haber esas conversaciones e imagínate lo que sería para esa persona de la segunda generación tener que irse a dormir prácticamente todas las noches con esa conversación. Se empiezan a generar resentimientos hacia los fundadores, se empiezan a generar resentimientos hacia el hermano o hacia la hermana. Entonces hay este tipo de conflictos que tampoco se los ha abordado, que se los ha abordado como parte de los conflictos de trabajar entre primos que menciona el artículo, pero no se los ha mencionado como parte de los conflictos también de ese traslado del mando de la primera a la segunda generación, porque son muy comunes. Entonces, por eso te decía, algunas cosas que se han mencionado aplican perfectamente para ese traslado de la primera a la segunda generación. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que esta información te haya aportado valor y si tienes alguna consulta, déjame saber en la sección de los comentarios.